comenzamos el acto. En fin, yo, contra lo usual, voy a hacer mi propia presentación, y esto por dos motivos. Uno, por evitar la convencionalidad que tiene el acto de presentar a una persona que se ve obligada a realizar elogios y datos de currículum que no vienen a cuento, y que son muchas veces estos elogios son fruto de la amistad y bastante inmerecidas. Entonces me van a permitir que me presente yo solo de una manera breve y consuman los 10 minutos de mi presentación. Y luego la otra razón muy importante es que me sirve de introducción mi propia presentación para abordar el tema que hoy vamos a tratar. Entonces, por este doble motivo, pues he decidido presentarme yo solo. Y sin más, pues empezamos el acto propiamente dicho. Tengo que decir, para el que no lo sepa, lo sabe casi todo el mundo, que mi nombre es César Navarro de Francisco, que nací en Getafe un lejano 31 de julio, lejano y caluroso. El 31 de julio es siempre el día de más calor del año, de 1932, en la localidad de Getafe. Nací en una plaza y en una casa de labor, donde habían nacido varias generaciones antes, muchas generaciones que me antecedieron en habitar esta casa, en una plaza que se llama la Plaza de la Feria, donde se trataban las ventas de animales, de mulas y demás, donde había un pilón donde vivían las caballerías, y había también pues una fuente donde la gente iba con cántaros y se nutría de agua, y ese fue el ambiente rural en que yo he nacido. Después la plaza se llamó Plaza de General Palacio, en homenaje al General Palacio, que fue amigo y compañero de Prim, que aparece en los episodios nacionales de Galdós, y que era un general liberal, un general ayacucho, amigo de Espartero, y que vino a Getafe a retirarse y que se situó allí en Getafe. Entonces yo no le he conocido a él, claro, por razones de edad, pero he conocido a su hija, y siempre hemos tenido la vecindad de esta familia de los Palacios. Nací en un año en que se acababa de proclamar la República, en el hogar de un médico republicano, que era mi padre, que había don Martín Navarro Queral, que fue muy conocido aquí y que ejerció la medicina durante 60 años, con un paréntesis de exilio y de prisión, que ahora narraré también cómo fue la peripecia familiar, un periodo relativamente breve. Entonces, de estos primeros años de mi vida, pues con el polvo dorado de los recuerdos infantiles, pues no recuerdo más que un halo de felicidad y de acomodo. La casa había sido arreglada por mi abuelo, don Felipe de Francisco, que fue durante más de 40 años secretario del Ayuntamiento de Getafe, llegó a ser senador y era miembro de un partido conservador, liderado por Cándido Nocedal, un partido muy conservador, y hermano mayor de la Congregación de la Virgen de los Ángeles. Los orígenes de mi padre eran muy distintos. Mi abuelo paterno había luchado en las barricadas de Barcelona, había montado cooperativas obreras ahí en Barcelona, había tenido amistad personal y trato asiduo con Pablo Iglesias, y era una persona pues típica de la izquierda de la época. Y yo nací pues en estas dos Españas, entre estas dos Españas, que ambas, una de ellas y después la otra y después las dos, habían de darme el corazón también, como decía el famoso verso de Machado. Como digo, estos primeros años transcurrieron pues tranquilamente. Mi padre tenía éxitos profesionales y mi casa estaba llena de algún exotismo que no era común en la población de Getafe. Mi abuela venía de Filipinas. Mi bisabuelo había ido a Filipinas siguiendo las huellas de antepasados suyos, que habían fundado un pueblo que se llama Getafe, en la isla de Bohol. Y mi abuelo tardó 5 meses y medio en la singladura. De esta singladura había documentación en casa, y que esto excitaba mi imaginación de niño. Siempre excitó mi imaginación pues todas las cosas filipinas y orientales que había en mi casa. También la figura de mi abuela con su traje de María Clara, su traje de mestiza filipina, unos puros que fumaba, que producían el asombro de Getafe, pero que ella lo llevaba con una elegancia y demás que no suscitaba críticas, sino era una cosa ya asumida por la población de Getafe. Luego el hermano de mi madre, mi único tío, mi padre fue hijo único, mi tío Felipe de Francisco,
que tiene una calle ya en Getafe, la calle del Aviador de Francisco, y que fue uno de los pioneros de la aviación española, y que también había puesto un toque de exotismo en casa. Tenía un perro pastor alemán que trajo de Alemania cuando hizo cursos técnicos de piloto de aviación en Alemania, que se llamaba 2, que era el número de su avión, y volaba con el perro, lo cual era inaudito en cualquier, pues, en aquella época y en todas las épocas. Y además había traído una mona de África, que también le daba a la casa pues un aire exótico y un ambiente colonial. Yo crecí en ese ambiente, con la imaginación excitada por estos viajes, por la figura de mi abuela, que además, como yo era el nieto mayor, se afanaba en enseñarme la lengua tagala, porque pensaba que yo debía acompañarla a Filipinas y recuperar la hacienda y volver a las glorias que ella contaba de la familia. Mi padre decía que su suegra no era una persona nada sensata, que no le hiciera mucho caso. Fui creciendo en este ambiente. Un día, pues claro, vi los bombardeos de Getafe, estalló la guerra, fue ya en el 36, yo tenía 4 años, yo vi llegar a la gente. Un día vi bajar de un coche negro a una señora con una voz muy bien timbrada, que daba un discurso que mi padre oía con atención. Yo no entendí nada del discurso, ni me dice, ni estaba en edad de completar el discurso. Luego supe que era la pasionaria, gritando aquello de más vale morir de pie que vivir de rodillas, exhortando a los militares a la defensa de Getafe. Los militares entraron por fin en Getafe, por la calle Toledo, el teniente coronel Tella, por la aviación, el teniente coronel Monasterio. El campo de aviación estaba comandado por Hidalgo de Cisneros, que era un aristócrata pero afiliado al Partido Comunista. En fin, todo aquello era muy confuso para que yo lo entendiera, y yo me sumió en aquel laberinto de pertenencias y en aquella babel de lenguas en el que me vi envuelto a partir de ahora. Un pariente de mi madre, filipino, mi tía Rosa, filipina, pues que tenía un hijo falangista, e informaron a mi madre que mi padre estaba en las listas de fusilamiento de los nacionales cuando entraran aquí, que venían avanzando por el sur. Y entonces se tomó la determinación de que mi madre se quedaba cuidando a su padre, que estaba enfermo, y mi padre y mis abuelos paternos, mi hermano y yo, acompañaríamos a mi padre al exilio a Francia, donde iría a reunirse con el doctor Marañón, que también tuvo que ir al exilio, como Jiménez Díaz y como casi todos los intelectuales y profesionales. Y el exilio español fue una pérdida de lo mejor que tenía España, que era la clase obrera consciente y los intelectuales, sobre todo. Mi padre había sido discípulo de Ramón y Cajal, que era una persona, además de afiliado a la masonería, era una persona de talante bronco y revolucionario, y decidido siempre. Murió en el 34, si no hubiera sido una de las víctimas que hubiera propiciado la guerra civil para la ignominia de la organización nuestra. Pero lo hubiera sido porque él no era un hombre que se doblegara por nada ni por nadie, y lo había demostrado toda su vida. Luego mi padre fue alumno interno del doctor Negrín en fisiología, y luego, pues cuando el doctor Marañón, en el año 24, mi padre empezaba entonces los cursos de patología médica, le dieron la docencia de 25 alumnos que él escogió por sus expedientes. Tengo una fotografía todavía de la época. En fin, no quiero extenderme mucho en estos datos biográficos, porque los refiero todos en un libro que está ya en imprenta, cuya autora es Enriqueta de la Cruz, una escritora y periodista extremeña, y que son episodios contemporáneos de esta época del siglo XX, en el que cuento todo esto, y a mayor abundamiento estoy también escribiendo unas memorias que se me llaman Vientos de ayer, en donde cuento todos estos orígenes familiares y todo este tipo de cosas. Baste saber que mi primera seña de identidad fue encontrarme en Francia, primero en París y luego en Auvernia, como refugiado político, y que mi primera señal de identidad fue esto, que es quién soy yo. Pues soy un chico que viene de un niño que viene de España y que estoy aquí refugiado político, y empecé a escolarizarme en francés, naturalmente. Yo siempre he tenido una facilidad grande para el aprendizaje de las lenguas,
aprendí muy rápidamente el francés y empecé a leer y a escribir en francés correctamente, y la lengua que se hablaba en la región de la Auvernia, que era el patuá, que es lengua de Oc. Lengua de Oc, que es una lengua pues, cuya expresión más común en España es el catalán. Es el país ideal que tienen los catalanohablantes, que se llamaría Occitania, y que comprende pues, provincias españolas, francesas y alguna italiana, como es la provincia de Cerdeña, donde se habla un magnífico catalán derivado de los almogávares y de la expansión de las tropas catalano-aragonesas por Italia y por Francia. La vida de Francia pues era plácida. Yo recuerdo esas primaveras tan bellas, donde la maestra nos llevaba a los campos aquellos, campos de un verde rutilante de esos campos de la Auvernia, con esas vacas de un rojizo encendido, las vacas de Salers. Y recuerdo muy bien aquella época, y me ha quedado siempre pues, un amor y un cariño por Francia y un agradecimiento. Y como decía el poeta Rilke, la patria de un hombre es su infancia. Pues efectivamente, la patria del espíritu, para mí, Francia fue un referente muy importante en la constitución de mi después, con el tiempo, de mi cultura y de mi manera de ser y de expresarme y de pensar. Al final, Franco dijo que quien no tuviera las manos manchadas en sangre podía volver. Mi padre sí que las tenía, porque había dirigido el hospital de sangre de aquí de Getafe, había salvado la vida a mucha gente, en el buen sentido de la palabra. Volvimos aquí a España con ilusión de reunirnos con mi madre. Para un niño, pues la madre pues, siempre sigue, en fin. Y volvimos aquí. Mi padre fue encarcelado enseguida, y de no haber sido por las influencias de la familia de mi madre y por una persona que encontró mi padre en aquellos días aciagos entre un montón de cadáveres de gente fusilada, porque Getafe tuvo mala suerte en esto. Getafe hubo el terror blanco y hubo el terror rojo, y los dos fueron espantosos. El terror rojo vino porque el alcalde de Getafe era una persona conciliadora y buena persona. Se llamaba Francisco Lastra, era mayoral de Labranza y era del Partido Socialista de la cosa agraria de UGT y del Partido Socialista. Él se portó muy bien, trató de moderar a la gente, fue respetada a las derechas. Había aquí una religiosa que era Marquesa de Pidal, que era la hermana Maravillas, que era hija del Marqués de Pidal, fue muy protegida por Lastra. Luego a Lastra, en premio de todo esto, le fusilaron, claro, en las tapias del cementerio del Este. Y trató de que no hubiera aquí violencia ninguna, y no la hubo hasta que se sublevó el cuartel de artillería de Getafe. Se sublevó contra la República, utilizando armas que habían escondido en el Colegio de los Padres Escolapios, con lo cual, y después de esto, cuando los milicianos de Getafe asaltaron el cuartel de artillería, donde estaban, pues entonces, detrás de las banderas blancas con las que se rindieron, habían instalado metralletas y ametrallaron a la gente que asaltaba el cuartel. Entre ellos el Hormiga, que era un personaje completamente de Gorki, un miliciano de aquí de Getafe, que entre sus barbaridades había hecho fusilar al Sagrado Corazón de Jesús. Había hecho un proceso y había fusilado al Sagrado Corazón de Jesús, pero al mismo tiempo había dicho que el que tocara a la Virgen de los Ángeles le mataba en el acto. Entonces esta confusión un poco de Revolución Francesa, de Revolución Rusa o de novela de Gorki, pues también era una... Entonces mi padre, claro, el Hormiga muere en el asalto al cuartel. Entonces todos los compañeros de él y toda esta gente pues, del pueblo, pues, que no eran precisamente cultos, pues hicieron una represión tremenda, fusilaron a gente que creyeron que estaban o que creyeron, y luego hubo venganzas personales contra patronos que no trataban bien a los obreros, contra otros por el hecho de ser patronos, en fin. Entonces mi padre, una vez dirigiendo ya el hospital de sangre que estaba instalado en los Escolapios, vio a un muchacho al que había tratado de niño entre un montón de muertos. Vio que no estaba muerto, le llevó a su casa, les trajo las balas
Incluso les trajo la bala del tiro de gracia que le habían pegado en la cabeza, que le había perforado el cuello. Y entonces, cuando estos se enteraron, los milicianos de aquí de Getafe, pues quisieron matarle otra vez y fueron a mi casa, pues el tío Borricón, el tío Buche, el tío Barrabás, en fin, estos personajes que surgen en las guerras y que yo los conocí y que ustedes os habrán leído en alguna novela. Si han leído sobre todo literatura rusa, aparecen personajes así. Mi padre llamó a su profesor, el doctor Negrín, don Juan. Están conculcando las convenciones de Ginebra, quieren matar a un herido que tengo yo en casa, esto es un desastre. Entonces Negrín mandó enseguida un grupo de guardias de asalto que dieron de palos al tío Borricón y al tío Barrabás y a todos ellos, porque a mi padre le amenazaron: tú, ojo, tú, un médico, te vamos a pegar 4 tiros en la barriga como si ibas así cortando con los fascistas, ¿eh? Entonces, luego fue este señor que murió hace poco, se llamaba Emilio Serrano, era una familia conocida aquí, y murió hace relativamente poco, pues cuando mi padre, y volvimos del exilio, mi padre fue encarcelado en la cárcel de Navalcarnero, fue de los que se presentó con toda esta historia al juicio con esto y la familia de mi madre. A mi padre le conmutaron la pena de prisión por la pena de destierro, y entonces después del exilio fue el primer rechazo que sentí yo de esta España que tanto añoraba en el exilio de Francia y que tan idealizada teníamos y que luego nos resultó tan hostil. Tuvimos que ir al Monte Aránzazu, donde mi padre fue desterrado, ya con mi madre, mi hermano y yo, y estuvimos allí en aquellas montañas. Yo aprendí con bastante rapidez la lengua euskera, que siempre he hablado y que siempre he respetado y amado mucho también. Y estuvimos allí pues en un caserío en las montañas aquellas de Oñate, en el Valle de Arauz, primero en un molino que se llamaba Rola y después en un alto allí que se llamaba Goicoventa, cerca de los prados de Urbía y de los altos de la Isgorri. Yo, pues como digo, aprendí la lengua vasca, me subí a los cerezos en la primavera, iba a ir a los Versolaris. Había un Versolari famoso en la zona, el Versolari de Guesarsa, que se llamaba Graciano, y admiraba a los Aizcolaris, los ejercicios de fuerza, hasta que llegó el indulto a mi padre, pudimos volver a Getafe y volvimos aquí, se normalizó un poco la vida, yo empecé a estudiar en los Padres Escolapios, que era el único colegio de segunda enseñanza que había aquí, y en segundo año de bachillerato, los Padres Escolapios llamaron a mi padre: mire usted, don Martín, estamos a usted muy agradecidos por los cuidados que usted prodiga a los seminaristas. Había seminario aquí en Getafe, los que llamábamos así, un poco irónicamente, los ovejos, porque eran ovejas del Señor que estaban. Pero sus hijos, pues uno de ellos pues es muy buen chico y le queremos mucho y es monaguillo y además asiste a los servicios del otro, es completamente inútil, que le rogamos que nos evite la violencia de expulsarle, porque si no le vamos a expulsar, sacaré usted del colegio. Le daremos a usted una recomendación para un correccional que se llama Santa Rita, regido por religiosos, donde podrá corregirse, si no este niño va a ser un delincuente, le va a usted perturbar la vida y no le queremos aquí para nada. Además tiene el diablo del cuerpo, se sube a los árboles, da unas volteretas muy raras, es un niño que no parece incluso del todo normal. Naturalmente no me llevaron a Santa Rita, me llevaron a un colegio en la calle de Cartagena, en la Quintalera, y allí tuve la suerte de dar pues con una serie de... Primero me eduqué con seguir bachillerato, con un buen aprovechamiento, con enseñanza mixta, y entre estos profesores había varios de gran nivel educativo y destacaba uno que había sido un joven que se había afiliado a un batallón anarquista y había estado en un campo de concentración y daba clases allí. Me enseñó latín, me enseñó griego clásico, me enseñó teoría del conocimiento, me enseñó ontología, se llamaba don Enrique Tierno Galván. Entonces era completamente desconocido, pero luego fue muy famoso, ya tenía el doctorado en filosofía y letras y en Derecho, y estaba haciendo una tesis doctoral sobre la influencia de Tácito en los escritores del Siglo de Oro, lo
cual a los represores franquistas pues les sonaba aquello a una cosa muy rara, que no entendían bien y que no... pero sin embargo, esto, como se verá, tuvo gran trascendencia política con los años y con el tiempo. Piensen ustedes que, porque el tema que voy a tratar tiene esa segunda parte de esta presentación que hago de mí mismo, o sea, ese era mi estado de ánimo. Yo estaba en alguna forma, había adquirido ya una personalidad de que mi familia era rechazada por, pues aquí en Getafe, mi padre era encarcelado, nos mandaban a otro sitio donde había otra lengua, y yo estaba pues en una babel de lenguas y en un laberinto de pertenencias y de identidades. Y así fui haciendo el bachillerato, leyendo los autores de la Ilustración, leyendo la filosofía que me enseñaba Tierno y sobre todo don Enrique Sorejano, y vivía en Madrid y venía los sábados y los domingos aquí a Getafe. Hay un hecho relevante en esta época, fue el año 1946. En el año 1946, Jean-Paul Sartre había escrito un manifiesto en el Club Maintenant, un 29 de junio de ese año 46, que se llamaba el existencialismo es un humanismo. Yo, guiado por Tierno y por Sito Alba, que era mi profesor de literatura, había leído ya L'être et le néant, el ser y la nada de Sartre, y tenía una cierta base de filosofía. Aquello pues me impactó muchísimo la postura de Sartre de que la burguesía radical a la que él pertenecía, esa burguesía un poco desclasada, como era él mismo, pues tenía que aliarse con el marxismo para acabar con los poderes fascistas. En el año 45 termina la Guerra Mundial y yo estudiaba entonces tenía 14 años y estudiaba el quinto año de bachillerato, y entonces ocurrió en Getafe la famosa conjura del 46, que a mí fue un mazazo en mi conciencia y en mi vida y que me determinó las posturas que tuve siempre después. La conjura del 46 fue la guerra, la había perdido el eje, la alianza de Hitler, Mussolini y el fascismo mundial contra la alianza de los aliados, entre los cuales estaban también los rusos. En aquel momento eran aliados todos. Y Hitler había muerto en el búnker, como se sabe, trágicamente. Mussolini, peor todavía, ha sido arrastrado por las calles y colgado por los pies en una plaza pública de Milán. Pues quedaba Franco como el fascista más caracterizado de la Europa de la época. Entonces hubo una conjura tramada en Francia por gente del general de Gaulle, y que aquí en Getafe se concretó en un atentado que hubo en la estación de la vía de Andalucía, donde pusieron una bomba en el tren. Y esto lo hizo pues un campesino de Getafe, una persona de origen campesino que se llamaba Gasco, al que apodaban el Berenjena. Entonces eso se le apodaba cariñosamente, no peyorativamente. Estos motes a veces tenían características peyorativas, pero a veces eran simplemente descriptivas. El Berenjena porque eran huertanos y gente que trabajaba y que había cultivado berenjenas y había que dar mote del berenjena. El Berenjena era tornero y era un obrero concienciado y encabezó pues toda esta cosa que son la base de lo que llamaban el Socorro Rojo, que eran miembros que habían perdido la guerra y que se ayudaban unos a otros pagando un fondo de resistencia, que era una peseta todas las semanas, que era lo que se llama Socorro Rojo. Bueno, la represión fue tremenda, el Berenjena fue fusilado, fueron días de terror, pues circulaban por las noches de Getafe, noches oscuras, sin iluminación pública entonces. Se veían las luces de unos coches rojos de marca Citroën que llamaban patos, que eran los que tenía la brigada político-social. Eran noches donde se palpaba en el ambiente pues lo que García Lorca llamaba en sus versos miedos de fina arena, silencios de goma oscura,
miedos de fina arena. Entonces el coche, el Pato, se le oía el sonido del motor, se le oía parar en una casa, se oía muchas veces el llanto de una mujer o de un niño, sacaban preso al padre de familia, lo llevaban a prisión. Así pues hubo 2 fusilados en Getafe, Berenjena, que murió con arrogancia, maldiciendo a sus verdugos y dando gritos ejemplarmente, como muere. Hubo otros que se doblegaron ante las torturas, hubo delatores profesionales, y hubo un ambiente que a mí me impactó de una manera muy grande y que me hizo decidirme de una vez. Yo, al ver todo aquello, al ver todos aquellos hechos, la mayor parte de ellos injustos, la gente que detuvieron pues tenía o no tenía relación ninguna con los hechos o la tenía muy levemente, pues me grité a mí mismo el famoso grito que se había repetido tanto, el no pasarán. No pasarán sobre mi conciencia, no pasarán sobre... Entonces aquello, porque España ya me había parecido que no era un país normal. Yo venía de Francia, donde la libertad de expresión, la libertad de pensamiento, el respeto de las personas, la libertad de conciencia, pues era un principio fundamental de la vida francesa. Y aquello pues era una cosa que nunca acabé de entender y que nunca acabé. Y luego más tarde, cuando leí aquellos versos de Miguel Hernández, pues ya me sentí tan identificado con ellos, que aquellos pues, vientos del pueblo me llevan, vientos del pueblo me arrastran, me aventan el corazón, me esparcen la garganta, asturianos de cabeza, vascos de piedra blindada, catalanes de firmeza, aragoneses de casta, murcianos de dinamita, brutalmente propagada, extremeños de centeno, gallegos de lluvia y calma. Yugos os quieren poder, gentes de hierba mala, yugos que habéis de romper rotos sobre sus espaldas, porque la muerte del buey tiene siempre el olor a cuadra, y la del animal varón toda la creación ensancha. Muerto y 1000 veces muerto, la boca contra la llama, que hay pájaros que cantan encima de los fusiles y en medio de las batallas. Yo cuando leía aquellos versos ya la suerte estaba echada y pensé, como luego leí una novela de Borges, mi cuerpo puede tener miedo, pero yo no. Entonces me envolví, terminé el bachillerato, conseguí una beca en Francia, fui a París, seguí un curso de Sartre, la modista que venía de casa me hizo una camisa negra, estaba con los existencialistas sartreanos, nuestra musa era la Joël Greco, y mi pertenencia pues era ese mundo francés, y en España pues vivía el mundo interior. Estuve trabajando en Les Halles, había leído ya El vientre de París de Zola, y estuve trabajando descargando camiones y yendo a tertulias de poetas y de escritores. En fin, que yo no era un producto típico aquí en Getafe. La gente me miraba también con extrañeza y con alguna inquietud, y me veía como una persona rara y no del todo adaptada aquí a la vida española, y aprovechaba los veranos de vacaciones para ir a Francia, recorrí casi toda Europa, trabajé en Francia como en Les Halles, en el mercado de París, que me fue bastante fácil, descargaba camiones por la noche, como digo, conseguí una beca en el Colegio de España Nacional Universitaria. Allí fue donde vi la estatua de Paine, que era de los fundadores de la Universidad Moderna de París, y esas frases que tanto me hice mías, que fue ma patrie, c'est le monde, mon bonheur, la liberté, ma religion, faire le bien. Mi país es el mundo, mi patria la libertad. Mi patria es el mundo, mi dicha la libertad, bonheur, la liberté, y mi religión hacer el bien. Aquellos, ya cuando me enteré que Paine era masón, pues dije, pues esto será lo mío en algún momento, porque esto es mi doctrina y es mi manera de pensar y de sentir. Bueno, ya en el bachillerato
yo me había leído muchos libros de la biblioteca, entre ellos pues, todas las obras de Pío Baroja, sobre todo las 21 novelas de las aventuras de un hombre de acción, que eran las memorias de Aviraneta. Aviraneta tuvo existencia real y era tío de Baroja, y le dejó a Baroja unos apuntes memorísticos que Baroja noveló y que desarrolló a lo largo de 21 novelas. Y eran las luchas carlistas y la eterna lucha entre el masón Aviraneta y los apostólicos fernandinos, de los cuales Baroja pues, tomaba parte de su tío y pariente Aviraneta, que entre sus hazañas fue el que logró el abrazo de Vergara y terminó con las guerras carlistas a través de sus conspiraciones. Aviraneta tenía un perfil de un Robespierre español o algo así. Tanto leía Baroja que un día se me apareció Baroja. Se me apareció no como aparecen las vírgenes a los santos y a los hombres piadosos, sino se me apareció de una manera mucho más natural. Un amigo mío que era de una familia que tenía una tienda de arte que se llama Los Iturrioz, eran muy amigos de Pío Baroja. Y tanto doña Pepita Iturrioz, que regentaba una tienda de arte en la calle de Hortaleza, a donde acudía Baroja muchas veces a una tertulia allí, pues me presentaron a Pío Baroja. Yo, como lo había leído, pues Pío Baroja me admitió en su tertulia, que era para un muchacho tan joven como yo en aquella época, pues una cosa. Luego también tuve la suerte de ingresar en la tertulia que tenía Jardiel Poncela, el Gato Negro, en la calle del Príncipe, a la que acudía nada menos que Jacinto Benavente, que era el premio Nobel ya de literatura. Entonces yo me iba formando en un ambiente literario muy por delante de lo que era la gente de mi época y de mi generación y de todas estas cosas. Y fui descubriendo que todo lo que me gustaba a mí del mundo pues tenía alguna relación con la masonería. Pues por ejemplo, yo admiraba mucho de niño pues, los cuentos de Mickey y las cosas, dibujos de Walt Disney. Me enteré que Walt Disney era masón y que la Disney World que había fundado pues eran todos masones, que los actores de cine que yo admiraba, Cargable, era masón, que Douglas Fairbanks era masón, que el gordo y el flaco, pues el gordo, Oliver Hardy, era masón y un alto grado de la masonería, y le hicieron cuando murió en los funerales masónicos. Entonces a mí este acceso a la masonería me hizo pensar siempre, a mí se produjeron pues los movimientos centrífugos del nacionalcatolicismo. Yo quería huir de este nacionalcatolicismo. Entonces cuando terminé el bachillerato dije, bueno, ¿y qué estudio yo ahora? Entonces con la cosa de mi abuela, con pues ese laberinto de pertenencias, esa babel de lenguas que yo tenía en aquella época, dijo, pues mi camino es el mar. Entonces ingresé enseguida en la Escuela de Náutica de Barcelona, hice la carrera de náutica, me recomendaron a la mejor compañía que había entonces, que era la Transatlántica Española, y estuve navegando como el oficial de la Transatlántica Española, haciendo primero la ruta del Atlántico Norte en dos vapores que había allí, que eran el Covadonga, las motonaves, la motonave Guadalupe y la motonave Covadonga, que hacían la ruta del Atlántico Norte. Y luego entré en dos barcos que hacían la ruta del Caribe, que era el Virginia de Churruca y el Satlusty. Navegué como oficial algún tiempo en el Satlusty. Entonces vi también el mundo de América, que cuando llegué a Colombia y fui a Cartagena, desembarqué en Cartagena de Indias y vi el mundo aquel tan embriagador, tan luminoso, aquel mundo lleno de cosas exóticas. Estoy hablando de hace más de medio siglo. Yo quería comprar un tucán, que es un ave ahí muy bonita. Fui a un mercado y me vendían un niño. Digo, me indicaron un sitio donde vendían mujeres. Digo, pues esto no es posible, estamos en el siglo XX. Sí, señor, en Tolima le venden a usted una mujer y muy barata, y la tiene usted aquí, o hacer lo que quiera. ¿Qué me dice usted? En fin, aquellas cosas me alucinaban un poco. Entonces, claro, mi madre pues cogió unas perras terribles porque creía que su niño era muy, como todas las mamás, que era muy inteligente y que me iba a malograr ahí en el mar, haciendo por ahí en sitios, y que debía de estudiar medicina como mi padre. Tierno Galván, que también pensaba que debía estudiar
Derecho y Filosofía fui con él y seguirme guiando en mis estudios, pues también me retiró la palabra, luego me la devolvió, pero se enfadó mucho conmigo. Entonces yo resistí lo que pude. Fue una época de felicidad. La verdad es que fue la primera vez que me sentí libre en el mar. La travesía íbamos a una marcha de 9 nudos, era una travesía, yo hacía la Guardia del Alba con el primer oficial, en fin, que todo aquel mundo era el mundo soñado durante tanto tiempo en esta casa medio colonial en la que nací, en la que viví. Finalmente tuve que desembarcar porque mi madre la daba del todo ahí y empezar la carrera de medicina y entonces pues ya les digo, yo les explico el cómo y el por qué fui marino y el cómo, el por qué fui médico y el cómo y el por qué fui masón, porque ya me fui enterando que Ramón y Cajal era masón, que el doctor Negrín también con toda probabilidad era masón, que era el doctor Pitaluga, que el doctor Negrín no lo decía, pero parece que era masón también, que lo era el doctor Fleming, que fue el que descubrió la penicilina, en fin, que lo eran pues los premios Nobel que yo admiraba tanto, Rudyard Kipling. Yo había leído con devoción el poema If, había leído Sabu y la selva, en fin, todas las cosas aquellas de aventuras y de exotismo. Rudyard Kipling era masón y lo era también pues una serie lo era también Winston Churchill, lo era Willy Brandt, en fin, todo lo que yo admiraba en el mundo pues eran masones. Lo que pasa es que la masonería estaba proscrita en España. El primer contacto que tuve con los masones fue en una logia francesa, cuyo venerable era un capitán del ejército español, el capitán Álvarez, que fue capitán de la República y que en el exilio francés se recicló como fue profesor del Instituto de Origen, y entonces me presentó a los masones de su logia y en la ciudad de Aurillac, en Francia. Y luego, pues cuando fui a Estados Unidos, pues enseguida me afilié a una logia masónica allí y en España no existía la masonería, estaba prohibida y no solo prohibida, sino condenada a muerte por una ley que había dictado Franco de la ley de comunismo, terrorismo y masonería. Y entonces, claro, cualquier persona que fuera masón por ese solo hecho le podían fusilar. Y de hecho los fusilaron en la primera etapa, luego aquello se fue suavizando y ya no tanto, pero en fin, que la masonería no se estableció en España hasta mucho más tarde, hasta en todos los 80, o sea, incluso más tarde de lo que los 78, 79 y 80 fue cuando empezaron a formarse las primeras logias del Grande Oriente, de gente que venía de México. Enseguida me afilié a una de ellas y también fui masón, o sea que con lo cual cerré el ciclo de la heterodoxia, ya no había por dónde cogerme dentro de los módulos de nacionalcatolicismo. Naturalmente, en la vida amorosa fui también un emigrante sentimental. Como me echaba yo una novia, una muchacha de aquí de Getafe, con todo este bagaje. Y entonces yo me iba a los veranos a Francia y aquello era lo mío, porque aquello era, pues primero disfrutaba de la libertad, disfrutaba pues también de lo que me ofrecía la vida, que era el amor entre tantas cosas, que aquí nunca me atreví a meterme en esto, porque hijo de don Martín, de una persona conocida, pues me hubieran querido matar los papás de las novias que se hubieran propuesto, no porque se enteraran de todo esto, sino porque de alguna manera no hubiera aceptado un matrimonio católico ni nada de esto, porque en eso sí fui inflexible, y el no pasarán lo llevé a rajatabla en toda mi vida. Incluso tuve un disgusto grande cuando hice el servicio militar en el regimiento de 13 de artillería, y en formación pues todos los soldados se arrodillaron en un momento dado y yo permanecí en pie. Entonces hubo un temblor ahí en todo el regimiento. Yo creí que me llevarían a Mahón, que me meterían en la cárcel, vi que sí, pero me sobrecogió tanto aquello que no se metieron conmigo. Bueno, que obedecía a mi conciencia, que yo no era creyente, que no podía arrodillarme porque hubiera sido pues, un sarcasmo a la religión. La respetaba profundamente, pero que yo no. El teniente Ahumada, que fue quien me oyó decir aquello, pues se quedó
convencido y no me pasó gran cosa. Como además se destacaba mucho, me negué a todo ascenso, me negué a pertenecer a las milicias universitarias, hice el servicio militar de soldado raso, y luego iba a escribir a los soldados que venían de las cajas de presencia y que había un índice de analfabetismo espantoso todavía en aquellos momentos. En fin, que no tuve más que disgustos y todavía tuve menos disgustos en los que correspondía, porque como hacía las cosas de una manera con tanta convicción, pues despertaba pues algún pequeño respeto algunas veces, que otras no, pues despertaba unos odios inexorables. En fin, que este es un poco el tema de... Y luego, en la masonería, supe después que todos los libertadores de todo el mundo, toda la gente de todos los derechos humanos, toda la ilustración eran hijos de la masonería, que todas las palabras de libertad, igualdad y fraternidad que componen el himno francés, que era la marsellesa, Archon, Archon, King Saint-King Pure, la prueba de nos sillón, que todo esto era un producto de masones, que Richard de Lille, que compuso el himno, era masón, que las palabras estas se escaparon de las logias y que era como terminan las logias. En fin, que Bolívar había sido masón, que San Martín era masón, que Miranda, el precursor, el libertador venezolano, había sido masón, que George Washington había sido masón, que la Constitución americana era masona, en fin, que la Constitución francesa también. En fin, que todo aquello, pues... pero para mí, el que más me ejemplarizó mi vida fue el libertador filipino. El libertador filipino fue José Rizal Mercado. Y me voy a permitir, porque es imposible que yo les hable a ustedes de cómo la masonería pues cambió la historia del mundo, como si la masonería del mundo no hubiera sido el mismo, pero para mí el ejemplo paradigmático, el ejemplo máximo, fue el del libertador José Rizal, que fue el libertador de Filipinas. Entonces, por poco conocido, es digno de contarse su historia. Tengo el tiempo suficiente para hacerlo y voy a hacerlo con la brevedad que pueda, pero indicándoles a ustedes lo que para mí fue aquel ejemplo. Y dado que yo tenía la facilidad de poder estudiar la vida y la obra de Rizal tanto en tagalo como en inglés. José Rizal fue un filipino que nació en 1861 en la isla de Luzón. Mi abuela procedía, como le digo, de la isla de Luzón. Mi abuela procedía de una provincia que se llama la provincia de Pampanga, y en la hacienda que fundó mi bisabuelo. Y entonces Rizal nació no lejos de allí, en la provincia de Laguna de Bay, que es un lago no lejos de la ciudad de Manila y que vierte sus aguas, que vienen de montañas cercanas, el Antipolo, los montes de Antipolo, y vierte sus aguas a través de un río que se llama el río Pasig en la bahía de Manila. Rizal nace a orillas de esa laguna de un padre que era su padre y sus ascendientes, era la quinta generación de migrantes chinos que que tenían el nombre de Lam Ko. Ko es un sufijo que ponen los chinos para dignificar el apellido. Y que se habían casado con nativas filipinas, y en el caso de Rizal, la madre de Rizal era con toda probabilidad hija natural de un español que fue diputado por Filipinas en las Cortes de Cádiz. Después las Cortes de Cádiz no se pusieron nunca en vigencia, y así como Cuba tuvo diputados, Filipinas dejó de tenerlos. Por tanto, Rizal, que no se llamaba así, tomó el nombre de una ley que dio un gobernador de Filipinas, el gobernador Clavería, en los años 40 del siglo XIX, en la cual ponía apellidos españoles a los tagalos, porque los apellidos tagalos no les eran asequibles, y así los identificaban mejor y les ponían. Entonces Rizal tomó este apellido de origen levantino, del apellido de Rizal, y entonces fue la primera generación que empezó a usarlo. Su bisabuelo, Domingo Mercado, fue llamado así porque trabajaba en el mercado de la ciudad de Viñana, a orillas de la Laguna de Bay,
y domingo, porque le bautizaron los dominicos, que eran los que tenían el monopolio de la enseñanza y de la tenencia de las tierras. Entonces Rizal nace en una familia acomodada y desde los primeros años de su vida se empieza a destacar como una persona realmente de un talento extraordinario, realmente superdotada. Entonces, instruido por su madre, que era de una extraordinaria inteligencia y que era además maestra de profesión, pues ingresa primero en el Colegio de Letrán, en el Ateneo de Manila, que estaba regido por jesuitas, y luego, cuando tiene ya 18 o 19 años, había iniciado estudios de biología y de medicina, viene a España a estudiar. Llega a España en el año 1881. Está allí hasta el año 1883 y en el 84 se traslada a París. En esos 3 años que van del 81 al 84, Rizal tenía entonces 21 años, termina la licenciatura en 3 carreras al mismo tiempo y hace el doctorado en todas esas carreras: la carrera de medicina, la carrera de filosofía y letras, la carrera de bellas artes en la especialidad de pintura y escultura. Aprende 17 lenguas, escribió 2 grandes novelas y fue fusilado a los 35 años por los españoles al llegar allí por pertenencia a la masonería y por estar implicado en las revueltas filipinas. Con toda injusticia, Rizal nunca perteneció a la logia irregular que organizó la revolución contra España, porque él amaba a España sobre todas las cosas, y fue un acto de barbarie y de torpeza el fusilamiento de Rizal. Y contaré brevemente detalles de cómo fueron. Cuando Rizal viene a España, se da a conocer a la intelectualidad filipina en un hotel en la calle Echegaray, porque él elige, para hacer todas estas carreras, tenía que elegir estudiar un poco en las calles de Madrid, y se ubica en la calle del Lobo, que equidista en la calle Echegaray actual, que se llama entonces calle del Lobo, y toma residencia allí para poder estudiar al mismo tiempo, asistir a las operaciones en San Carlos, asistir a las prácticas de modelación en Bellas Artes y asistir a la carrera de Filosofía y Letras, cuyo mentor conseguirá don Miguel de Moraíta, que fue ministro de Ultramar y que fue el jefe de la masonería española, el organizador del Grande Oriente Español. Se recuerda el pasaje que lo escribe tan magníficamente Galdós, cuando el general Prim, en el solsticio de invierno, que celebran tanto, le dice hermano Washington, porque Prim usaba el nombre masónico de hermano Washington, y los masones hablan entre sí de vos. Sabéis que tenéis que ir al solsticio de invierno con los hermanos masones. Y el general Prim le contesta: venerable maestro, mis deberes de Estado me lo impiden, usted presentará mis disculpas ante los queridos hermanos, yo no puedo ir, tengo que cumplir mis deberes. Cuando Prim sale de este acto y cruza la calle del Turco, que es la calle que hay en Madrid, en la Marqués de Cubas, y va a su casa, es asesinado por disparos cruzados en la instigación que sin duda había montado el duque de Montpensier, porque claro, Prim había hecho algo imperdonable para el duque de Montpensier, los 3 famosos jamases de Prim: jamás, 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 la espuria raza de los Borbones, y había traído para gobernar España pues otro masón como él, nada menos que el duque de Aosta, que reinó en España como Amadeo de Saboya, y que harto de lo que era España y de ver lo que era aquello, pues abdicó del trono y se volvió a su castillo de Aosta, porque lo primero que vio cuando llegó a tomar posesión de su reino, ya aprobado y demás, fue el cadáver de Prim, que se fue velado en una de las pocas ceremonias masónicas que hubo en la época, dentro de la España convencional, que lo vio horrorizada, ¿no? Entonces este es un poco, y la vida de Rizal, pues yo he seguido a través de su epistolar y a través de su vida, y es la vida de cómo Rizal muere, no porque sea un revolucionario filipino, que nunca lo fue, sino porque fue un liberal español, como lo fueron Riego, que también murió, como lo fueron Mariana Pineda
y fue más bien un mártir de la cultura, un intelectual liberal español, un libre pensador, que un disidente filipino, porque Rizal no quería la independencia de Filipinas, solo quería que Filipinas fuera una provincia de España y que los filipinos fueran respetados y tratados como seres humanos y no tratados de manera con la explotación. Entonces él había escrito una novela que se llama Noli Me Tangere, que trataba de ese tema, y esa novela trataba de la explotación española, de los abusos de los frailes, de las órdenes religiosas que había en Filipinas, que eran fundamentalmente tres: los dominicos, los franciscanos y los agustinos, pero sobre todo de los dominicos. Y luego escribió una segunda novela que se llamaba Filibusterismo. Los filibusteros se llamaban así a los liberales y a los que estaban en contra del gobierno español. Pero Rizal no quería la secesión española, sino quería que España estuviera representada en las Cortes españolas, porque también había en esto el secreto de familia, que el padre de su madre, su abuelo, había sido diputado español en las Cortes de Cádiz. Aunque ese era un secreto de familia, porque su madre era hija ilegítima, y eso fue un secreto de familia que también le abatía de alguna manera, y quería ser aceptado en la familia, como quería que Filipinas toda fuera aceptado en la gran familia española. Entonces fue más bien un patriota español. Piénsese que él, yo he seguido a través de su epistolario y de su correspondencia año por año y su diario a través día por día, los pensamientos y las vicisitudes de Rizal y el rechazo que le producía pues esta España. Cuando Rizal termina su doctorado, va a París, empieza a trabajar con el doctor Wecker en su departamento de oftalmología, se especializa en oftalmología para operar a su madre de cataratas, que en aquella época era una operación muy arriesgada y muy poco conocida. La opera con éxito en Filipinas y después va a Alemania, donde estaba amistad con Virchow, que era un patólogo famoso y antropólogo y diputado alemán. Estaba también amistad con Blumentritt, que era la persona que más sabía de las lenguas asiáticas e indonésicas. Y Rizal viaja por todo el mundo, va a Londres, a Nueva York, y le acogen siempre los hermanos masones en las logias, y después va a Filipinas, donde él visita varias logias. En Filipinas le encarcelan enseguida y le destierran a la isla de Mindanao, a Dapitan. Entonces, en la ciudad de Dapitan, en una de las islas sur de Filipinas, Filipinas es un país fragmentado, pues tiene 7.080 islas. Y si se estaba un día en cada isla, se tardaría 21 años en recorrer el país. Las islas las hay inhabitables y algunas son pequeñas, pero Mindanao es una gran isla y ahí destierran a Rizal. Rizal se dedica a la práctica de la oftalmología allí. Y un día viene un señor, el señor Topher, un inglés, porque su fama había trascendido a toda Asia y sobre todo a la colonia de Hong Kong, donde vivía este señor Topher, que viene con una sobrina suya, y Rizal pues, le trata su enfermedad oftalmológica y entabla unas relaciones amorosas con esta sobrina suya, que fue luego su esposa, pero que nunca se pudo casar porque cuando lo intentaba, los sacerdotes le decían que tenía que jurar de sus convicciones masónicas, y claro, como no juró, y luego le acusaban de vivir en el pecado, tuvo problemas con la familia, en fin, que fue terrible. No tuvo hijos con ella, tuvo un hijo que murió prácticamente al nacer y no tuvo más hijos. Entonces llega un momento en que le levantan el destierro de Dapitan, le viene el indulto y entonces él tenía que ir como capitán del ejército español, como capitán médico, a las guerras de Cuba. Bueno, va en un transporte, en un buque mercante que se llama el Panay, y cuando está en la travesía, pues es apresada una célula de una sociedad secreta masónica, pero de la masonería irregular, que se llamaba el Katipunan, que tenía un nombre de Katastaasan, Kagalangarán, Nan Katipunan, que en tagalo quiere decir Asamblea Suprema del Pueblo Soberano.
Rizal se niega a pertenecer al Katipunan, porque era un masón regular y español, y es condenado y acusado de pertenencia al Katipunan. A sabiendas que no era cierto, le meten en la cárcel de Montjuïc cuando llega a Barcelona, y cumpliendo todas las promesas, le devuelven a Filipinas ya en un transporte militar que se llama el Colón, le encierran en el puerto de Santiago, y un día de 1894 le fusilan acusado de pertenencia al Katipunan y de ser masón, no tenía otros cargos. Entonces, cuando Rizal llega con su traje negro, que dicen los masones su traje de gala, y llega al pelotón de fusilamiento, le pide al capitán, que era el capitán García Escalante, un mestizo de Pampanga, por cierto, donde era todo el pelotón de fusilamiento del batallón Pampango, y dice: no me fusile, capitán, no me fusile usted por la espalda, porque yo no he sido traidor ni a España ni a Filipinas, no está en mi condición humana la condición de traidor. Por su dignidad y por la mía, fusílele usted de frente como merezco. Si usted cree que no merezco, no estoy condenado y más. Entonces el capitán le dice que no puede concederle esta gracia. Entonces es cuando Rizal dice esas terribles palabras al batallón Pampango en tagalo: no me disparéis a la cabeza porque he estudiado mucho. Se vuelve, muere con el plomo dentro, pero de frente, con todas las balas en el tórax y en el abdomen. Entonces ya la conciliación es imposible. Estamos fue en el 96, la muerte de Rizal, fue en el 96. Estamos en el 96, se acerca el 98, entonces ya la conciliación con los españoles es imposible. Los zagalos afilan sus bolos y sus machetes, encasan sus fusiles y se lanzan a la guerra, capitaneados por el general Aguinaldo, que era también masón, pertenecía a la logia Valhalla de su ciudad natal de Cavite, y viene la guerra hispano-filipina con las consecuencias que sabemos. Entonces este ejemplo de Rizal, tan poco conocido, es un ejemplo paradigmático, y que yo creo que estoy pasándome un poquito, no, estoy en la hora justa entre la presentación y Entonces es un ejemplo paradigmático de un ejemplo a seguir. Yo escribí cuando trajeron su busto aquí en España, todo lo que se publicó en los periódicos de Manila, escribí por encargo de la embajada una serie de crónicas que se llamaban No me disparéis a la cabeza, que era esto: como España dispara a la cabeza de sus intelectuales, como mata a lo mejor de sus gentes y queda ahí bien sus desgracias y su tragedia. Bueno, con esto termino mi alocución y me pongo a su disposición para el coloquio, y nada más. Y he explicado cómo llegué a ser médico, pues por un principio masónico también, de tener la mano tendida a todo aquel que está en necesidad, desgracia, cómo fui marino por apartarme del laberinto de la soledad y de la pertenencia, y cómo fui masón también, pues por estos ejemplos humanos que tanto me edificaron y me edifican todavía. Además, muchas gracias.